Un bebé de 7 meses recibe un disparo en la cabeza en Missouri, un titular tan impactante que lleva a una pregunta obvia. ¿Qué tipo de persona le dispararía a un bebé en la cabeza? La respuesta a esa pregunta, según los investigadores, es un niño de 10 años. Así es, un niño de 10 años. Te parte el corazón. Te parte el corazón cuando ves algo así. El padre de ese bebé también ha sido arrestado y acusado de asesinato en segundo grado y de poner en peligro el bienestar de un menor. Pero ¿qué pasa con el niño de 10 años? Es tan joven que no puede ser procesado como adulto. Los fiscales lo han acusado de asesinato en primer grado, pero lo juzgarán en un tribunal de menores. Cuando cubres una historia donde alguien ha matado, donde alguien ha asesinado a un bebé, la reacción inicial es que hay que castigarlos con todo el peso de la ley. Pero en este caso, el acusado de asesinato tiene solo 10 años. ¿Cómo maneja nuestro sistema a alguien así? ¿Y se hará justicia? Soy Vinnie Politan. Vamos a investigar. Este es el tipo de historia, el tipo de caso. Nada se siente bien al respecto. No hay nada relacionado con esto que haga que alguien se vaya al final del día diciendo, está bien, esto se resolvió. Y todo es por lo que estamos enfrentando aquí. Estamos tratando con un bebé, estamos tratando con un niño de 10 años. Cuando fui fiscal, trabajé en el Tribunal de Menores. Esa fue una de las áreas que me tocaron. Así que estaba ahí día tras día viendo lo que sucede en nuestro mundo de justicia juvenil. Y en resumen, toda la mentalidad de nuestro sistema juvenil es muy diferente a la de los tribunales de adultos. El sistema juvenil es parte del tribunal familiar. Se trata de, ya sabes, intentar ayudar a un niño que ha hecho algo malo o supuestamente ha hecho algo malo y averiguar bien cómo hacemos para que este niño mejore. ¿Cómo logramos que lleguen al punto en que, bueno, mantenemos a todos los demás a salvo, pero tenemos que mejorar a esta persona porque va a regresar a la sociedad? Quiero decir, los niños que terminan en el sistema de menores entran y salen, entran y salen. No los encierran por décadas, eso no pasa. Así no funciona el sistema de menores y ese no es el propósito del sistema de menores. Por eso muchas veces los niños son transferidos del tribunal de menores al tribunal de adultos. Quiero contarte la historia de uno de los primeros casos que cubrí en Court TV. Era un niño llamado Lionel Tate. Cuando tenía 13 años mató a una niña pequeña con sus propias manos. La defensa fue que estaba imitando movimientos de lucha libre, lo que sea. No tuvo éxito. Fue declarado culpable y fue la persona más joven en Estados Unidos en ser sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Todo esto sucedió cuando tenía 13 años. Bueno, esa sentencia finalmente fue revocada. El caso fue devuelto y él fue sentenciado de nuevo. Y fue tratado de manera muy diferente. Y salió después de unos años. Y cuando salió ya era un adulto. ¿Y qué pasó con Lionel Tate? Lionel Tate fue arrestado de nuevo por robo a mano armada y le dieron 30 años. Ahora tiene 39 años y está tras las rejas. Entonces, en ese caso, nuestro sistema pareció castigarlo por la muerte de la niña tras los cargos de robo a mano armada cuando fue tratado como adulto, ¿verdad? Pero cuando era menor de edad, cuando tenía solo 13 años, no podían encerrarlo para siempre. Nuestro sistema no funciona así. Los jóvenes asesinos simplemente son tratados de manera diferente. Número uno, nunca son elegibles para la pena de muerte. Y la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional también es un problema. Ahora, depende de las edades, ¿verdad? Muchos estados han incorporado ciertos delitos en su sistema. Si tienes cierta edad, es casi automático que seas juzgado como adulto. En algunos estados hay audiencias, hay testimonios, hay una evaluación y es mucho más difícil que un niño sea juzgado como adulto. Pero en este caso estamos hablando de un niño de 10 años usando un arma para dispararle en la cabeza a un bebé de 7 meses. Esto es preocupante en muchos niveles. Uno, por supuesto, es el acceso al arma para un niño de 10 años, pero también que un niño de 10 años sepa qué hacer con ella. Y luego, supuestamente, un niño de 10 años usando esa arma para dispararle en la cabeza a un bebé pequeño. Esto es un comportamiento perturbador.
Este niño, desde mi perspectiva, sabes, si estas acusaciones son ciertas, claramente es peligroso y tenemos que entender quién es y por qué lo hizo. ¿Se le puede rehabilitar? ¿Cómo mantenemos a la sociedad segura mientras al mismo tiempo lidiamos con él? Y esa es la dificultad en un caso como este. Quiero decir, a los 10 años, esa es una edad por debajo de cualquier edad en la que asignamos responsabilidad penal o culpabilidad a un menor. Sus cerebros no se han formado, sus cuerpos no se han formado. 10 años de edad. Así que aquí hay una declaración. Esto es del 22º Circuito Judicial en Missouri. El portavoz Joel Currier habla sobre los cargos para este niño de 10 años. La División Juvenil del 22º Circuito Judicial ha acusado a un menor de 10 años. Ahora el nombre no se da a conocer. Estás en el sistema juvenil. Todo esto es a puerta cerrada. Las únicas personas permitidas dentro son los abogados, el juez, tal vez los trabajadores sociales, los miembros de la familia, la víctima y los testigos si hay un juicio. Por asesinato en primer grado en la muerte por disparo el 26 de junio de 2026 de la sobrina del menor, que tenía 7 meses de edad. Así que es un miembro de la familia, pero de 7 meses. Eso es un bebé. También se ordenó que el niño de 10 años fuera puesto bajo la custodia protectora de la División de Niños de Missouri y actualmente está en un hospital donde se le está realizando una evaluación psiquiátrica. Así que ese es el primer paso, ¿verdad? Ese es el primer paso. Nuestro sistema tiene que hacer eso. Sabes, este es un niño de 10 años. O sea, ¿por qué pasó esto? Y eso dependerá de que los expertos evalúen a este niño de 10 años y tratar de responder esa pregunta para el tribunal. O sea, el juez no es el experto. El juez va a necesitar ayuda para entender bien cómo imparto justicia a un niño de 10 años. ¿Qué va a funcionar aquí? Porque sé que esta persona, este niño de 10 años, no va a estar encerrado por el resto de su vida. Este niño de 10 años va a regresar a la sociedad. Entonces, ¿cómo devolvemos a un niño de 10 años a la sociedad de una manera que proteja a la sociedad y que sea lo mejor para este niño de 10 años para ponerlo en una posición en la que tal vez pueda tener éxito? Tal vez. Te conté la historia de Lionel Tate. Como es menor de 12 años, el menor no estará sujeto a procedimientos de certificación y por lo tanto no puede ser certificado para ser juzgado como adulto. Como dije, es demasiado joven para la corte de adultos. Supongo que podrías tener 12 años en Missouri. Y después de ciertas evaluaciones, podrías ser transferido a un tribunal para adultos donde tendrían la capacidad de mantenerte confinado por más tiempo. Pero como menor, ese confinamiento va a ser hasta que cumplas 21 años, o sea, no vas a estar encerrado para siempre. Eso simplemente no va a pasar. Este niño de 10 años que le disparó a un bebé en la cabeza va a regresar a la sociedad. La pregunta es cómo, cuándo y dónde. La legislatura estatal de Missouri promulgó la sección 211 que establece que los menores de 12 años en adelante solo pueden ser juzgados como adultos por delitos graves o peligrosos específicos. Mientras que, y esta es la parte importante, los menores de 12 años no pueden ser procesados como adultos por ninguna razón. Esta es una regla clara. Simplemente no se puede. Nunca vas a ser juzgado como adulto. Ahora, cuando yo estaba en el tribunal de menores, quiero decir, teníamos niños de 8, 9 y 10 años que llegaban al tribunal y algunos de ellos daban miedo, como que su comportamiento estaba fuera de control. Extremadamente peligrosos, a veces violentos, pero la mentalidad es diferente. La mentalidad de la corte es como, está bien, ¿qué hacemos con este niño? ¿A dónde lo enviamos? ¿Cómo lo ayudamos? Porque claramente en casa no está sucediendo. Así que es como una combinación de cosas. A veces el niño es retirado del hogar y es colocado en otro lugar. Y quizás esa colocación sea después de, ya sabes, estar encerrado en un centro juvenil. El problema es que encierras a un menor extremadamente peligroso y lo pones en un centro juvenil donde, de alguna manera, no están tras las rejas. Están viviendo en estas casas. Eso genera un riesgo para esos otros menores. Es difícil. Es realmente difícil para nuestro sistema averiguar cómo manejar esto. Por eso la evaluación psiquiátrica
Y quizás ese sea el mejor lugar para que alguien de esta edad reciba consejería. Algún tipo de internado donde pueda haber una situación mucho más controlada que simplemente el correccional juvenil. Por lo tanto, las acusaciones de asesinato pendientes en el caso de menores deben ser tratadas exclusivamente dentro del Tribunal de Menores. Eso significa que no vamos a saber qué pasa. No lo creo. Nunca vas a obtener el nombre. Me pregunto si, debido a que esta información se está haciendo pública, tal vez los resultados puedan hacerse públicos sin identificar al menor en sí mismo. La misión de la División de Menores del Tribunal de Familia de San Luis es administrar justicia. Y de nuevo, estoy hablando de que la misión del Tribunal de Menores es diferente a la del Tribunal de Adultos. Compasión, dignidad y respeto, mientras se promueve la protección infantil, comunidades seguras y la competencia de los jóvenes, al mismo tiempo que se responsabiliza a los jóvenes, se repara el daño a las víctimas y se fortalecen las familias. Muy bien, básicamente es un tribunal de familia, ¿verdad? Están tratando de fortalecer a las familias, proteger a todos los que están ahí. Pero el lenguaje importante aquí, desde mi perspectiva, es que se responsabiliza a algunos jóvenes y también se ayuda a las víctimas durante este proceso. Ahora, esto es un asunto familiar, ¿verdad? Y tienes a un niño de 10 años que supuestamente le disparó en la cabeza a su sobrina de 7 meses con un arma. Ahora, el hecho de que haya un arma disponible es otro gran problema en este caso. El niño de 10 años no es el que anda armado. El niño de 10 años no es el que sale y consigue un arma. Si ese fuera el caso, entonces estaríamos en una situación completamente diferente, pero ese no es el caso aquí. Y en la mayoría de los casos, cuando hablamos de delincuentes muy jóvenes con un arma, hay un adulto que también es responsable, ¿verdad? Entonces eres dueño de un arma. Eres responsable de esa arma. Estás en una casa donde hay niños. Eres responsable de esa arma. Así que mira a Kamarian Ponel, de 19 años, ha sido acusado de poner en peligro el bienestar de un menor en primer grado con resultado de muerte sin contacto sexual. Eso es un delito grave de clase A, un cargo serio. Asesinato en segundo grado, homicidio grave durante la comisión, intento de comisión o huida de la comisión de un delito grave, una persona muere. Eso es un delito grave de clase A en Missouri. 2 cargos de poner en peligro el bienestar de un menor, creando un riesgo sustancial, primer grado, primera ofensa, sin contacto sexual. Eso es un delito grave de clase D. Esto es muy serio. Está detenido sin derecho a fianza y tiene una audiencia preliminar a finales de julio. Son cargos muy graves contra el joven de 19 años, quien es una víctima en este caso. Ese era su bebé. Ese era su bebé de 7 meses que fue baleado y asesinado. Pero según los investigadores es su arma. Así que ahora lo están acusando y están tratando de responsabilizarlo también por el asesinato de ese niño. Echemos un vistazo a la declaración jurada de causa probable. Así tendremos una mejor idea de lo que pasó aquí. Esta es la declaración jurada que utiliza la policía. Los hechos que respaldan esta creencia son los siguientes. El 26 de junio de 2026 respondí a una llamada por un tiroteo que ocurrió en North Broadway. Y al hablar con los testigos, se supo que una víctima de 10 años, el acusado 2. Así que piensen en esto. El niño de 10 años que disparó y mató al bebé de 7 meses para los fines del caso contra el joven de 19 años es considerado una víctima, a pesar de que él tenía el arma y le disparó al bebé. Tomó un arma de fuego y le disparó en la cabeza a una víctima de 7 meses. Esto es difícil. La víctima 1 fue declarada muerta en el hospital. También estaba presente en la casa al momento del tiroteo una niña de 7 años, la víctima 3. Así que el hecho de que todo esto esté ocurriendo en presencia de niños y que haya un arma disponible frente a estos niños pequeños, así es como acabas enfrentando estos cargos. Y por eso los niños que están ahí son todas víctimas, incluido el tirador.
Al hablar más con los testigos, incluido la víctima 2 de 10 años, se supo que Camarian Parnell era el padre de la víctima 1 y guardó deliberadamente un arma de fuego debajo de un colchón en una recámara de la casa. Entiendo, ¿no? Defensa propia. Tienes un arma. Si está debajo de tu colchón, más te vale estar en la cama. Si tienes niños rondando por la casa, de lo contrario, debe estar bajo llave y asegurada, bajo llave y asegurada. Nuevamente, este es el tirador, el niño de 10 años, quien declaró que sabía dónde estaba el arma de fuego y que estuvo accesible para él durante un periodo prolongado. La segunda víctima, nuevamente, el niño de 10 años, el tirador, declaró que ya había sacado el arma de fuego y la había tocado anteriormente. Había antecedentes aquí. Eres un adulto, eres un padre, tienes que ser responsable, tienes un arma mortal, necesitas ser responsable. Hablé con Camarian Parnell, quien declaró que el arma de fuego era suya y que la colocó debajo del colchón, tal como lo describió también la víctima de 10 años. Eso es una admisión de los hechos alegados. No necesariamente una admisión del delito, porque un juez o jurado quien escuche el caso tendrá que determinar eso. El hecho de colocar el arma debajo del colchón es lo que realmente está creando el peligro aquí. Y es suficiente para acusarlo de la conducta imprudente que se requiere para el homicidio en segundo grado en este caso. Así que es una admisión del hecho, no es una admisión del delito, porque el delito está sujeto a interpretación. Y estoy seguro de que su abogado argumentará que no fue imprudente, que no fue peligroso, que no fue un delito dejar el arma debajo del colchón, que simplemente fue un trágico accidente, ¿verdad? Entonces, el Departamento de Policía de San Luis, el jefe de policía Robert Tracy, da actualizaciones sobre todos los casos que están manejando en San Luis, mantiene al público informado y aquí habló brevemente sobre lo que sucedió dentro de esta casa. Sabemos sobre los asesinatos que ocurrieron. Puedes ver el que es un poco trágico, pero ciertamente el que vimos el viernes, quiero decir, ya se ha escrito sobre eso. Y mira los cargos del niño de 10 años y del joven de 19 años, ¿sabes? Simplemente te parte el corazón. Te parte el corazón cuando ves algo así. ¿Sabes? Sabes, pero el comentario que hice es sobre un arma de fuego. Y esa arma de fuego estaba accesible para personas que no deberían haberla tenido. Está bien. Y ahí está, yendo directo al corazón del caso, que es el acceso al arma de fuego. Tener un arma de fuego en tu casa con niños no es en sí mismo un delito. Quiero decir, hay miles y miles de estadounidenses que están ejerciendo sus derechos de la Segunda Enmienda y protegiendo su hogar, protegiendo a sus familias, pero lo hacen de manera responsable. Lo que pasa es que tienes casos como este, y desafortunadamente he visto muchos de ellos a lo largo de los años, donde el dueño del arma, el padre o madre que no tiene la intención de hacerle daño a sus hijos. Aquí no hay intención, no hay una conducta intencional en el daño, pero la conducta intencional está en dónde colocas tu arma mortal y cómo la aseguras o no la aseguras. Esa es la conducta que lleva al resultado en los ojos de los fiscales y no ser responsable. Y eso es lo que estamos viendo en este caso en las acusaciones. Tienes niños en la casa. Tienes un arma y no estás tomando las medidas necesarias para asegurarte de que los niños no tengan acceso a ella para que no ocurra una tragedia. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Así que te diré cómo va a suceder esto. Si él no acepta algún tipo de acuerdo de culpabilidad, esto se presentará ante un jurado. ¿No lo van a mandar a casa? No los van a mandar a casa. No puedes dejar un arma debajo de tu colchón cargada y lista para usarse cuando tienes un niño de 10 años que sabe dónde está y ya la ha encontrado antes. Eso es todo por esta vez. Soy Vinnie Politan. Muchas gracias por vernos. Y cuando escuchamos historias como esta, me recuerda una vez más recordarte, por favor no olvides abrazar a los niños. Sé